venga, se puede. Ya les había anticipado que de semestres anteriores lo que he notado es que ustedes tenían muchas falencias en el conocimiento previo, es decir, cómo funciona por dentro la computadora, sobre todo a la parte de hardware, ya que en el sistema operativo es software, pero estamos haciendo funcionar hardware, lo que generaba ciertos vacíos, porque yo les preguntaba algo y no sabían contestar. Entonces, hoy vamos a empezar a hacer como un repaso general, una nivelación de conocimiento de lo que se debería saber básicamente a nivel de arquitectura de computadoras para la materia de sistemas operativos. Entonces vamos a empezar de lo más simple, la estructura y funcionamiento del computador. El computador es una máquina destinada a procesar datos. Ese es el propósito, es computar, generar computación hacia la información y de ahí generar datos. Lo que necesitamos es información ya digerida, procesada de alguna manera, no como viene, como materia prima. En una visión simple, un esquema simple, es la que muestra la figura, donde por un lado tenemos un flujo de información que tiene que ver con los datos que estamos introduciendo. Y esos datos, de alguna manera, van a ser procesados, van a ser tratados por un flujo de instrucciones de la máquina, que están implementados en la máquina. Y esos datos procesados por las instrucciones máquina nos van a generar algún tipo de resultado. Esa es la idea. Vamos a hablar más adelante sobre estas instrucciones máquina. Pero de momento, este flujo es simple. Esto resume lo que es la computadora. ¿Está bien? Vamos a complicarlo un poco más. Para realizar a cabo este procesamiento, lo que está encerrado en este recuadro que dice procesador, el computador que manejamos actualmente, las PCs, las computadoras personales, siguen la arquitectura von Neumann, como habíamos hablado en clases anteriores. ¿Cuál es la arquitectura von Neumann? Von Neumann ha diseñado una arquitectura muchos años atrás que se podían haber construido una máquina. Él ya tenía una buena idea de cómo se podía hacer. Obviamente la época no le permitía fabricarla, pero años después se empezaron a fabricar los equipos en base a esta arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura von Neumann? Tiene 4 componentes básicos. En alguna bibliografía podrían encontrar que tiene 3 componentes, pero no importa. Aquí tenemos la unidad aritmética lógica. Le falta eso al gráfico. El gráfico no me corresponde, no lo he hecho yo, estoy tomando de otro autor. Entonces, esta es la unidad aritmética lógica, en la cual se manejan registros que guardan los datos y que son procesados a través de las instrucciones, el conjunto de instrucciones con operadores. Aquí estamos trabajando con lenguaje máquina, assembler, si quieren, con mnemónicos que van a generar algún tipo de resultado. La unidad de control es otro elemento importante que va a manejar, entre otros, eventos como el contador de programa. ¿Para qué nos sirve el contador de programa? Para saber dónde estamos y si tenemos que retirar el proceso, la tarea, nos va a servir para saber, cuando vuelva la tarea, dónde continuamos. Es un control, un contador de la línea de nuestro código. El registro de estado nos muestra, de alguna manera, los resultados que han podido arrojar estas operaciones en la unidad aritmético-lógica. Si el resultado es 0, si el resultado es negativo, si ha habido un acarreo, si ha habido un overload, una sobrecarga, etcétera, etcétera, nos va a mostrar el estado. Y en función de eso, el sistema operativo va a tomar decisiones. Y el registro de instrucción, ¿qué instrucción se está utilizando del conjunto de instrucciones que se tiene? Vamos a ver más adelante que el conjunto de instrucciones limita el procesador y el software que utilicemos. Para que tengan una idea, por ejemplo, hay software que se puede instalar sobre Mac, pero ese mismo software no se puede instalar sobre Windows. Y aún dentro de Windows, en Windows se puede instalar un software para 32 bits o se puede instalar un software para 64 bits, que implica que el conjunto de instrucciones interno es diferente. Entonces no reconoce, no va a funcionar. Luego tenemos la memoria principal,
que es una combinación de RAM y ROM. ¿Alguien me puede decir qué significa RAM y qué significa ROM? Uno es el Random Access Memory y el otro es el Read Only Memory. Ah, ok, exactamente. Y aquí vamos a manejar una serie de código y los datos. ¿Está bien? Vamos a explicar estos elementos mejor, no se preocupen. Estoy simplemente esquemáticamente mostrando cómo se relacionan. Entonces aquí tenemos ciertos elementos, por ejemplo, pintados en azul, estos dos. Estos dos son un conjunto único y nosotros le llamamos CPU. ¿Qué es CPU? Central Process Unit. Ok, unidad central de proceso. Que en la práctica sería ¿qué? El procesador. Se confunde mucho donde se pone la CPU como la torre que tiene la tarjeta madre con los discos duros, etc. Se le llama CPU y eso está mal. La CPU es el procesador, es la unidad central de proceso. Ahora, la torrecita, el desktop, el escritorio, la portátil es una máquina, es un componente que tiene un montón de elementos en los cuales está la memoria, por ejemplo, y también la unidad de entrada y salida. Esta unidad de entrada y salida lo que hace es proporcionar una interfaz entre lo que trabaja el procesador con la memoria con los periféricos. Entonces los periféricos se van a comunicar con el procesador que está en azul aquí, con la memoria, a través de este elemento. Este elemento lo vamos a ver en el tema que corresponde a entrada y salida, pero este elemento se llama controlador. Pero estamos hablando de un controlador hardware, no de un driver, que es software. El controlador se divide en hardware y software. El controlador hardware, la circuitería, va a hacer que cada dispositivo, cada periférico sea reconocido y se pueda llevar a memoria y pueda ser procesado por el procesador. ¿Está bien? En otro tema vamos a llevar la parte de la memoria. Nos corresponde el tema 5. El tema 7 es la unidad de entrada y salida. El tema 6 tiene que ver con dónde y cómo guardamos el sistema de archivos. Y del tema 1, que estamos empezando hoy día, al tema 4, vamos a trabajar sobre todo lo que hace el procesador, para que vean cuán importante es el trabajo del procesador. Entonces, procesador o unidad central de proceso, como les decía, es el conjunto de la unidad aritmético-lógica, todo lo que está marcado en celeste, con la unidad de control. Inicialmente los procesadores tenían un solo circuito integrado, pero ahora tienen varios circuitos integrados, a lo que le llamamos núcleos o cores. Y estos circuitos son independientes, y se podría pensar que tenemos múltiples procesadores dentro de un procesador. Sin embargo, son múltiples circuitos o núcleos dentro de un procesador, y va a depender mucho del sistema operativo si los utiliza de forma paralela o no, si los aprovecha o no. ¿Está bien? Entonces, no son procesadores paralelos, no son dual processor, son núcleos dentro del procesador. Hablemos de la unidad aritmético-lógica de manera un poco más específica. ¿Qué hace esta unidad? Obviamente va a realizar operaciones aritméticas y lógicas, aunque redunde, sobre uno o dos operandos. Y es bastante simple. Va a sumar, va a multiplicar, va a hacer un OR, va a hacer un AND, o va a negar sobre un solo operando. Entonces estamos realizando operaciones lógicas y aritméticas, simples. Aquí no hay cálculo, no hay álgebra. O sea, las operaciones son simples. Los datos sobre los que opera esta unidad están almacenados en los registros. ¿Alguien me puede decir qué es un registro y qué registros existen? Vamos, estudiantes de informática que han llevado ya programación de bajo nivel. ¿Qué es un registro y qué registros existen? También los de electrónica, por si acaso, porque llevan la materia. ¿Qué es un registro? Un contenedor de datos. Más fuerte, por favor.
Un contenedor de datos. Ok, ¿dónde está ese contenedor? ¿Dónde se sitúa ese contenedor de datos? En el procesador. Dentro del procesador, ok. ¿Cuáles son esos registros? ¿Cuáles existen? AX, BX, CX y DX. Ok, y tenemos el stack o la pila. De manera general se denomina X, BX, X. Los Cs normalmente se consideran o se los utiliza como contadores, los As y los B se utilizan como almacenamiento. O sea, hay cierta convención de cómo se va a usar. Ahora, cuando hablamos de 32 bits para arriba, se dividen en AL, por ejemplo, low y high, de 16 bits cada uno. Entonces, pero se puede denominar AX, BX, XDX de manera genérica, no hay problema. Entonces, ya sean los registros o sea la memoria, va a guardar cierta información. Y a través de estos registros vamos a ir utilizando operadores. Y los operadores pueden guardar el resultado en también un registro, si hacemos assembler simple, o pueden guardar el resultado en memoria RAM. Eso está haciendo la unidad aritmético lógica. Pero aparte de eso, el operador va a generar algún tipo de resultado. No solamente el resultado en el sentido de la operación, sino el estado del resultado. Si el resultado ha sido cero, si el resultado ha sido negativo, o sea, no tiene que ver con el resultado como tal. El resultado es cero, o sea, el resultado es cero, ¿ok? El resultado es negativo, es -1. El resultado es -1, pero es negativo. Entonces, el estado va a cambiar. O si ha habido acarreo, hemos hecho un AND y ha habido un acarreo. Entonces, el resultado se guarda aquí, pero el acarreo, el saber que ha habido un bit de acarreo, se va a guardar aquí. No el bit de acarreo, sino solamente el estado. Entonces, esto es lo que hace de manera simple la unidad aritmético lógica. Hace operaciones muy simples. ¿Está bien? ¿Cuáles son los estados que puede guardar este registro? Como les decía, tenemos un campo, un bit, que si el resultado ha generado un valor 0, se pone a 1 para decir que ha habido un 0. Si el resultado ha tenido un valor negativo, se pone a 1 para saber que ha sido negativo. Si está en 0, significa que ha sido positivo. Si ha habido acarreo, se pone a 1 para decir que el resultado tiene acarreo. O si ha habido un overflow, desbordamiento, se pone a 1. Entonces tenemos 4 estados posibles aquí. Claro que tenemos más bits que se utilizan para otras cosas, pero tenemos 4 estados posibles de esta operación. Estados, resultados. ¿Eso está claro? Unidad aritmético-lógica. Manera la más simple. Continuamos. ¿Para qué se utilizan esos bits en ese registro de estado? Vamos a suponer que si es negativo hago tal cosa, si es 0 hago otra cosa. Tengo un if, una condicional. Entonces, en mi programa, no estoy hablando de lenguaje de alto nivel. En mi programa, lenguaje máquina, voy a tener ya traducido, no tengo que hacerlo yo, alguien lo va a traducir, la máquina, va a tener un salto en función de una condicional. Entonces, lo que hace el lenguaje máquina es buscar este registro de estados. Si es 0, esto va a estar en 1. Así que verifica que esté en 1 y puede ser un jump, puede saltar a otra instrucción. O si es negativo, esto va a estar en 1. Puedes saltar a otra instrucción. O sea, en realidad, le sirve para tomar decisiones, estos bits. Son importantes que se vayan guardando estos estados porque sirve para tomar decisiones al conjunto de instrucciones que se está manejando. El resultado es una cosa, lo que ha verificado como estado es otra. Continuamos. La unidad de control. Esta sabemos muy bien que tiene que ver en conjunto con la unidad aritmético-lógica y conforman el procesador, el trabajo del procesador. La unidad de control es la que permite monitorear, por no utilizar el mismo término de controlar, el trabajo en conjunto. Y que cíclicamente está realizando tareas. ¿Cuál es el ciclo? Lee de memoria la siguiente instrucción, máquina que forma el programa. El programa tiene un conjunto de instrucciones, líneas de instrucción. Entonces, cada una de esas líneas tiene que leerse una por una. ¿Cómo sabemos en qué línea estamos? ¿Cómo sabemos en qué línea estamos?
Vamos, les estoy dando las respuestas. Simplemente ¿Qué léanlo. los va contando? El contador de programa. Tenemos un registro que nos dice program counter, el contador de programa. Ese nos está diciendo en qué línea estamos y no se pierde. Aun cuando el proceso quede dormido y entre otro y volvamos a meter el proceso, el contador del programa nos dice dónde nos habíamos quedado y tenemos que continuar. ¿Está bien? Entonces, lee de memoria la siguiente instrucción máquina que forma el programa. Interpreta la instrucción. Si es aritmética, si es lógica, si es de salto, etcétera, etcétera. Existen una serie de instrucciones. Lee si hay datos en memoria que se utilicen en la instrucción. Ejecuta la instrucción. Y almacena, si es que genera algún tipo de resultado, la instrucción. Y esto va a hacerlo cíclicamente. Entonces, dependiendo de la instrucción, lee una instrucción, una línea, va a generar, va a interpretarla. Si es aritmética, si es lógica, si es de salto. Si necesita datos, va a leerlos de memoria. Si no necesita datos, no va a leerlos de memoria. Va a ejecutar la instrucción. Si genera un resultado, va a almacenar el resultado. Si no genera un resultado, simplemente va a ejecutar y se va a quedar ahí. Pero al mismo tiempo que está haciendo estas operaciones, tiene que ir guardando los estados, no se olvide. Entonces, la unidad de control tiene asociado una serie de registros para hacer estas tareas. El contador de programa es muy importante. Ya saben que sirve para indicar la siguiente línea del programa. El puntero de pila, que sirve para manejar cómodamente una cola, una pila en memoria principal. El registro de instrucción, que almacena, una vez que lee de la memoria principal, qué instrucción máquina se va a ejecutar. O sea, una cosa es saber qué instrucción nos toca, la 1, la 2, la 3, la 4. Pero otra cosa es cuál es la instrucción. Entonces, el contador de programa nos dice qué línea del programa nos toca. Y el registro de instrucción, cuál es la instrucción que nos está guardando. O sea, es bien básico lo que estamos viendo, o sea, como operación de la computadora. Pero esta es la forma en la que opera dentro. Y esto lo hace en millones de milésimas de segundos, si quiere. Permite, ¿dónde estábamos? Okay. La instrucción máquina de ejecutar y el registro de estado. Ya saben para qué sirve el registro de estado, que almacena diversa información que se ha producido cuando se ejecuta la última instrucción. Estos bits de estado nos permiten saber si es cero, si es negativo, si es acarreo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eso es la unidad de control. La memoria, de manera general, ¿para qué sirve o cómo se utiliza? La memoria se construye con memoria RAM, como les había dicho, y con ROM. O sea, no solo es RAM, porque hay cosas que no pueden perderse cuando se apaga la máquina. Entonces necesitamos algo de ROM. ¿Para qué sirve? Para que esté almacenada la información que vamos a procesar cuando esté encendida la máquina. El programa máquina que se va a ejecutar. O sea, por un lado tenemos los datos y por otro lado el programa que va a procesar esos datos. Y obviamente los resultados almacenados. Volvamos al primer gráfico. Los datos, las instrucciones y los resultados. Son tres cosas que la memoria tiene que guardar. Código, datos. Ok. La memoria es como, la podríamos considerar como si fuese una matriz. Filas, columnas. Donde cada uno de los elementos es una celda. Normalmente una celda del mismo tamaño. Va a tener un tamaño N, típico. ¿Está bien? Y la información de la dirección, para saber a qué celda corresponde, es fácil, ¿no? Porque tenemos como fila columna, si quieren, para poder identificarla de manera más simple. Normalmente, en vez de bits, se utilizan bytes para guardar algún tipo de direccionamiento de memoria. Y aquí podríamos tener la dirección 0, la dirección 1, la dirección 2, la dirección 3. Pero casi siempre se agarran conjuntos de celdas. Y estos conjuntos de celdas, por ejemplo, aquí pueden ser de 4. Podrían ser también de 8. Entonces, la primera dirección 0 está apuntando a 4 bytes. La dirección 4 está apuntando a los siguientes 4 bytes. La dirección 8 a los subsiguientes 4 bytes. Como una forma de utilizar el almacenamiento. Así que no se va a utilizar de byte en byte. Se va a utilizar como conjuntos de bytes. Y en este caso las direcciones van a ser múltiplos de 4 o múltiplos de 8, dependiendo cómo estemos usando la memoria.
Esta gráfica nos permite visualizar lo que estamos hablando. Aquí tenemos la dirección, aquí tenemos los bytes, las direcciones, los datos, la lectura, la escritura, los resultados se van a ir guardando en estos espacios. ¿A qué se refiere la unidad de entrada y salida? Les había hablado de que es un controlador, es hardware, que también funciona con un software, al cual le llamamos driver. Pero a nivel de hardware, este controlador se encarga de la transferencia de información entre la memoria principal o los registros y los dispositivos. Ahora, este trabajo se puede hacer directamente por el controlador del dispositivo. El disco duro tiene su controlador, el teclado tiene su controlador, el monitor tiene su controlador, la tarjeta de video, la red tiene su controlador. Se puede hacer directamente por el controlador o se puede hacer uso de otro tipo de elemento que se llama acceso directo a memoria. Les doy una buena idea para que no quede suelto este conocimiento. El disco duro, no disco de estado sólido, es un dispositivo electromecánico. Son unos platos metálicos que están girando a 7.200 revoluciones por minuto. Y hay un cabezal por encima, vamos a suponer que es un solo plato y un solo cabezal, no es cierto eso, pero ese cabezal tiene que leer cierto dato que está como partícula magnética en ese dispositivo. El detalle es que gira a 7.200 revoluciones por minuto. Entonces, va a tardar unos cuantos segundos en recuperar la información completa, porque la información completa de un archivo que pesa un mega, por ejemplo, no se va a recuperar en un milisegundo. Va a tardar unos cuantos segundos. El detalle es que el procesador utiliza memoria RAM, por ejemplo, que tarda 90 nanosegundos. Su velocidad es esa. Los registros son unos cuantos nanosegundos. Entonces hay una diferencia, un dispar en velocidades. ¿Qué se hace? Se utiliza elementos intermedios que vayan almacenando los bits o bytes recuperados del disco y los guarden en RAM. Y una vez que está completo el archivo, recién el procesador lo utiliza. Entonces, el procesador no está utilizando o leyendo bit por bit o byte por byte del disco duro, sino hay una unidad intermedia que se encarga de hacerlo. Y cuando ya está, le avisa al procesador para que pueda utilizarlo. Eso permite que no se disparen o no haya una disparidad fuerte entre las velocidades de los dispositivos. Ahora, si el dispositivo es electrónico, disco de estado sólido, por ejemplo, ya no necesita ser un elemento intermedio. Puede utilizar directamente al controlador del dispositivo. A eso nos referimos con esto. Y, según nuestra gráfica, este controlador está haciendo uso o de la memoria o de estos registros para poder trabajarlos. Obviamente la unidad de control va a ejecutar la tarea que tiene que realizar. Si tiene que mandar a imprimir, utilizar algún tipo de puerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hemos descrito la arquitectura von Neumann, que gobierna todos los equipos que manejamos. Entonces, estos datos, digamos, que se están leyendo del disco duro, cada vez que iniciamos la computadora, ¿se vuelven a cargar automáticamente? ¿O cómo sabe, digamos, qué datos tiene que ir leyendo del disco duro? No, en realidad, dependiendo qué programa necesites y el programa que necesite qué archivo. Entonces, vamos a suponer que en Word tú entras y dices abrir un archivo. Entonces, en ese momento recién, el programa Word se ha convertido en lenguaje máquina, porque ya está en RAM. El código, el programa binario, que es el Word, se va a convertir en lenguaje máquina. Y el lenguaje máquina va a ser ejecutado por unidad de control. Y ahí va a poder identificar que necesita disco duro. Así que va a relacionarse con el controlador del disco duro. Este controlador del disco duro, a su vez, aquí, el controlador del disco duro, ¿dónde está nuestro disco duro? Aquí está el disco duro. Entonces, se ha cargado el programa Word en memoria y se ha convertido en código máquina para que la unidad aritmética lógica con la unidad de control puedan operarla. Y se ha cargado los elementos en los registros, se está haciendo operaciones, el control del programa sabe dónde está, cuál es el estado, qué instrucción se está ejecutando. La instrucción dice leer, necesitamos leer algo.
Entonces, va a buscar en la RAM y no está en la RAM. Entonces, el procesador, la unidad de control, le va a decir al controlador del disco duro, necesito tal archivo. Y lo colocas en tal lugar de la RAM. ¿Ok? Y se pone a hacer otras cosas. El controlador del disco duro va a utilizar, en este caso, DMA, porque es disco duro, y va a ir almacenando temporalmente el archivo. Y lo va a ir pasando a la memoria. Él va a tener su propio buffercito pequeño y va a hacer ese paso entre el disco duro, el DMA y la memoria. Cuando ya esté todo en la memoria, el archivo completo que hemos recuperado, va a interrumpir a la unidad de control, al procesador, y le va a decir, ya está, el archivo que me has pedido ya está. Ok, y entonces la unidad de control va a poder trabajar directamente con RAM, va a cargar en los registros lo que necesita, va a ver en qué línea de código se había quedado, etcétera, etcétera, y va a procesar. Tiene el resultado, lo va a cargar en RAM y le va a volver a decir al controlador del disco duro, ok, ahora guárdalo, ya lo he procesado. Si es un archivo Word, he escrito todo lo que tiene que hacer, he modificado y he presionado el botoncito que dice disquete, guardar. Entonces el controlador le interrumpe, le envía una información al controlador del disco duro y le dice, guarda este archivo, está en tal lugar de la memoria. Entonces el controlador agarra ese lugar de la memoria y lo va colocando en el buffer del DMA y poco a poco lo va guardando en el disco duro. Va haciendo otra vez la operación inversa. Saca de RAM, lo guarda, lo almacena temporalmente, llega a cierto límite y lo guarda en disco. Y lo guarda en disco, y lo guarda en disco. Cuando termina totalmente el disco de ser guardado, le interrumpe a la unidad de control del procesador. Le dice, el archivo ya ha sido guardado. Ok, entonces se deshace. Ya no va a utilizar ese espacio. La tarea que estaba ejecutando se termina y se dedica a hacer otra tarea. Esa es la lógica. ¿Qué más? Está bien, Inge, gracias. Un SSD tendría que ser más rápido en teoría, aún así, para hacer todas estas copias, ¿no? Obviamente, no, en este caso no existiría un DMA. El DMA es sobre todo útil para los discos duros. Un almacenamiento intermedio, de momento le llamaremos. Gracias, Inge. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Con esto estamos describiendo de manera bastante simple cómo funciona el computador por dentro. De manera muy simple. Ok, si no hay preguntas al respecto, entonces avancemos. ¿Cuál es el modelo de programación del computador? Y aquí vamos a ir un poco a lo que les decía. Una cosa es un programa para Mac, otra cosa es un programa para Windows, otra cosa es un programa para Unix, otra cosa es un programa para Linux, otra cosa es un programa para un mainframe IBM, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno de estos hardwares tiene un conjunto de instrucciones diferente. Pueden parecerse mucho, pueden copiarse, pero van a tener sus particularidades. ¿Está bien? Entonces, el modelo de programación del computador necesita trabajar, lidiar con la arquitectura ISA, se llama, en este caso, Instruction Set Architecture. La arquitectura o el conjunto de instrucciones, arquitectura del conjunto de instrucciones. Set de instrucciones también se le llama. Para que tengan una buena idea, ¿qué es el set de instrucciones? Ustedes han debido ver cuando instalan algún software y tienen que escoger, les dice x86 o x64. Ese es el conjunto de instrucciones. ¿Qué significa x86? ¿Alguien me puede decir? ¿Nunca se han puesto a pensar? ¿Por qué escojo x64 o x86 cuando voy a instalar algún software? Ingeniero, x86 sale cuando instalas un programa en 32 bits, ¿verdad? Ok. ¿Cuál sería con 32 bits? x86. x86. ¿Y por qué se llama x86 y no se llama x32? Buena pregunta, ¿verdad? Les voy a mostrar por qué. A ver, vamos a poner esta ventana. De aquí vamos a buscarla. Okay. Voy a buscar x86. Se van a dar cuenta que esto viene desde Intel. Intel ha creado el primer procesador para PC llamado 8088, antiguo, 8 bits.
pero no se ha popularizado tanto el 8088 más que el 8086, porque el 8086 ya manejaba 16 bits, el 8088 manejaba 8 bits. Entonces, para este procesador 8086, Intel ha tenido que crear un conjunto de instrucciones que el procesador reconozca, que la unidad de control del procesador reconozca. Este conjunto de instrucciones funciona sobre Intel. ¿Qué pasa con los otros fabricantes? En la época que Intel había sacado 8086, aparece otro fabricante. ¿Alguien conoce cómo se llamaba el fabricante de procesadores? No es AMD, por si acaso. AMD es más actual. ¿No era IBM, Inge? No. Procesadores. IBM no hacía procesadores. No ha hecho nunca procesadores. Motorola, Inge. No, Motorola sí, pero Motorola ha trabajado con su propio conjunto de instrucciones para las que eran Apple. ARM. No, ARM es un tipo de procesador de instrucciones reducidas, es como RISC. Intel 8086 es tecnología CISC. No, es Cyrix. Habían procesadores llamados Cyrix y eran la competencia de Intel, tal como ahora AMD es la competencia de Intel, en su época era Cyrix. Cyrix, entonces, para poder utilizar para que sus procesadores funcionen en las máquinas PC, compatibles a PC, que no eran IBM, también tenía que tener el mismo conjunto de instrucciones. Entonces, ya que se había creado el conjunto de instrucciones para Intel 8086, le han llamado x86 a este conjunto de instrucciones. Y es por esa razón que se maneja el término y no se pone 32. En ese momento no se manejaba 32 bits, si se fijan, se manejaba 16 bits. Sin embargo, porque el conjunto de instrucciones no ha cambiado, puede que haya crecido, pero no ha cambiado, se ha manejado el concepto x86. Y ese conjunto de instrucciones son los mnemónicos o lenguaje máquina. Se va a aceptar JMP para jump, CMP para comparar, add para sumar, shift para desplazar, etcétera, etcétera. Una serie de mnemónicos, lenguaje máquina, que este procesador reconoce. Ahora, puede que Mac, con sus procesadores Motorola en la época, tenga algo muy parecido, pero no son iguales, no son compatibles. Por lo tanto, ningún programa para Windows o para DOS de la época funcionaba en Apple I ni Apple II. Totalmente diferentes. Entonces, de ahí viene x86, de los procesadores 8086, 16 bits. Y ahora se los relaciona con un conjunto de instrucciones que funciona con 32 bits. Y para 64 se utiliza x64. Entonces, no existe x32, es x86, y ya saben por dónde viene esto. ¿Está bien? ¿Dudas sobre eso? Entonces, a eso le llamamos ISA, Instruction Set, ¿no? Arquitectura del conjunto de instrucciones. ISA también se ha llamado, o sea, han cometido un error cuando han empezado a trabajar con hardware. ISA se ha llamado también a los buses, a los slots de expansión. Entonces, no hay que confundir. Esta arquitectura ISA tiene que ver con el conjunto de instrucciones, y aquí nos estamos refiriendo al x86, x64 o cualquier arquitectura que se maneje en este sentido. ¿Está bien? A eso nos estamos refiriendo. ¿Para qué sirve? Define recursos y características que se está ofreciendo como lenguaje máquina. Si vemos este gráfico, aquí tenemos los registros generales de 32 bits. Entonces estamos hablando de un x86, en este caso. Tenemos el contador de programa, el stack pointer, el puntero de pila, el mapa de memoria que va de 0 a la 2 a la 32 menos 1. Es 4 gigas de direcciones de memoria. Obviamente esta gráfica se refiere a un x86. Tenemos un mapa de entrada y salida que va de 0 a 65.535. Entrada y salida. Esto es para dispositivos. Aquí tenemos el conjunto de instrucciones, los mnemónicos que les decía, JMP, CMP, add, move,
etcétera, etcétera, etcétera. Si han visto Assembler, me están entendiendo. Si no han visto Assembler, son instrucciones. En vez de colocar cómo se imprime en Java, por ejemplo, ¿cuál es el comando para imprimir, la instrucción para imprimir en Java? System.out. En consola. Ok, entonces si tenemos eso, por eso no me gusta Java, se pierde mucho en la sintaxis del lenguaje. Aquí vamos a tener instrucciones de 3 letras. Si quiero, por ejemplo, sumar algo, coloco add. Si quiero mover algo, coloco move, M-O-V. Entonces las instrucciones son de 3 letras. Es muy simple el juego de instrucciones y es limitado. Y aquí tengo un registro de estado. Si se fijan, hace rato hemos visto el primer octeto, nada más, donde había acarreo, desbordamiento, cero y negativo, y algunos otros que se utilizan. Esto es cuando el usuario está utilizando la máquina. ¿Y por qué digo el usuario? ¿Quién más puede usar? El sistema. Actualmente tenemos dividido el trabajo de un sistema operativo en 2 usuarios mínimamente. Uno que nosotros no lo creamos, pero que el sistema operativo lo crea automáticamente. Se llama sistema como tal. Y esto le permite ejecutar tareas privilegiadas que un usuario mortal no puede hacer. No importa que ustedes sean usuarios, superusuarios, aún siguen teniendo limitaciones. No son iguales o equiparables a un usuario sistema. Entonces el usuario sistema va a ejecutar tareas que ustedes no pueden hacer. Y se va a cuidar de ustedes para que no dañen el sistema operativo. Es por eso que se crea un usuario sin privilegios o con privilegios limitados. Luego tenemos un superusuario con ciertos privilegios, pero por encima de eso tenemos el usuario sistema. Así que no importa si el usuario es el que ha instalado el sistema operativo, sigue siendo usuario. Y por encima tenemos el sistema. Y el sistema va a tener otro octeto de estados, donde maneja si es modo núcleo o modo usuario. Por ejemplo, aquí se va a saber si una tarea la tiene que realizar el usuario o la tiene que realizar solamente el sistema. Les voy a mostrar para que vean en Windows esto. Ustedes pueden también ver lo mismo. Voy a ejecutar en Windows. Mientras se abra, voy a tener que compartir toda mi máquina directamente para que no estar poniendo una y otra cada rato. Ok, me imagino que se puede ver toda mi máquina. ¿Se puede ver lo que está iniciándose Windows 8.1? Sí. Okay. Sí, Inge. ¿Está bien? Entonces aquí en Windows 8.1, la pantalla está. Ahora sí. Ya. Aquí voy a presionar Control al suprimir. ¿Está bien? Y voy a entrar al administrador de tareas. Y aquí voy a ver dónde está. ¿Dónde está? Usuarios. Procesos. Vamos. Un problema. Aquí está. Voy a ordenarlos. Fíjense que aquí tengo un usuario llamado Jorge Orellana. Estas son las tareas que yo estoy ejecutando como usuario. El Explorer, que es mi shell, algo que tiene que ver con Java, etcétera, etcétera. Y este Task Manager, el que acabo de ejecutar con Control al suprimir, es mío. Pero fíjense que aquí abajo tengo System. Y estas cosas yo no las he ejecutado. Pero al encender mi sistema operativo se han ejecutado, se están ejecutando. Y van a realizar distintos tipos de tareas. Ya vamos a aprender sobre esto. Pero aquí tengo un usuario entonces privilegiado. Y aquí, un usuario simple, que no importa que sea superusuario, sigue siendo usuario simple para el sistema operativo. Y como se fijan, existen otros usuarios también diferentes. Pero vamos a distinguir entre el system y el usuario. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, a eso me refiero con este esquema.
Ahora, el usuario va a usar ciertas cosas de aquí y el sistema va a usar todo. Veamos, por ejemplo, los elementos de almacenamiento. Estos son visibles para las instrucciones máquina. Aquí estamos hablando de los registros del procesador, el contador del programa, los punteros de pila, el registro de estado, la memoria principal, los registros de los controladores de entrada-salida. Cuando llevemos el tema de entrada-salida se van a dar cuenta que cada dispositivo tiene un direccionamiento propio para poder ser reconocido. Para que tenga una idea, tengo 2 discos duros en mi máquina, quiero recuperar un archivo. ¿Cómo sabe el sistema operativo cuál de los 2 discos duros es? Pues tiene que haber algún tipo de identificación que le permita saber que es el segundo disco y en tal lugar está. Y vamos a suponer que ese segundo disco tiene 3 particiones. O sea, tengo un C, D, E, F. Y el archivo que quiero recuperar está en el F. Entonces necesito algún tipo de direccionamiento que me permita saber en qué lugar del disco tengo que encontrarlo. A eso me refiero con los controladores de entrada y salida. La memoria principal se ubica en un mapa de memoria. El mapa de memoria vendría a ser esa matriz que les he dicho. Y los registros de entrada y salida se ubican en el mapa de entrada y salida, obviamente. Entonces tenemos, este mapa de entrada y salida es lo que está en los controladores de entrada y salida. Si tengo 2 monitores, aquí está. Si tengo 2 teclados, aquí están. Si tengo 5 discos duros, hipotéticamente hablando, aquí están las direcciones de cada uno de ellos. De tal manera que puedan ser accesibles. El juego de instrucciones, obviamente, son código máquina, que van a realizar operaciones dentro del computador. La secuencia de funcionamiento va a definir en qué orden se van a ir ejecutando cada una de las instrucciones. Y el modo de ejecución tiene que ver con lo que acabo de explicarles. Existe más de un modo de ejecución. Les he mostrado que Windows tiene 4, si no me equivoco. ¿Dónde está mi Windows? Creo que eran 4, que hemos visto, ¿no? Sistema, el usuario mismo, servicio local, servicio de red, mi usuario, system. O sea, mínimamente son 2. Mínimamente son 2. Y ahí nos referimos a modo de ejecución. Entonces, veamos los modos de ejecución. Les había dicho que es privilegiado y no privilegiado. Pueden leer con detalle esta parte, pero vamos a irnos directamente al gráfico. Aquí tengo el modo usuario. En Windows sería Jorge Orellana. Fíjense el acceso que tiene a los recursos. Tengo el juego de instrucciones porque obviamente yo tengo que ejecutar un programa. He abierto Word y el Word tiene en su lenguaje máquina interno un juego de instrucciones. ¿Puedo acceder a la memoria? Sí, puedo acceder a la memoria, pero de lo que me están limitando, en realidad, de lo que voy a realizar. ¿Puedo tener el control del programa? Sí, el stack pointer también y los registros. Fíjense cómo cambia mi estado. Solo manejo un byte. Solo voy a manejar este byte. Y en función de esto, mi juego de instrucciones va a poder tomar decisiones. Si hay un salto, si hay una bifurcación, si tiene que seguir ejecutando la siguiente instrucción, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estoy ejecutando en modo usuario mi programita. ¿Qué sucede si yo necesito imprimir? Entonces voy a pulsar el botón de imprimir. Me va a aparecer una caja de diálogo, me va a decir qué páginas, en qué impresora, y le mando y pongo enviar. Cuando hago esto, cuando presiono imprimir, va a saltar a un modo privilegiado. El modo usuario jamás controla los dispositivos. Quien controla los dispositivos es el modo privilegiado. Entonces el modo privilegiado va a decir, este usuario quiere imprimir esto que está en memoria. Entonces va a direccionarlo a el mapa de entrada y salida de la impresora y va a manejar estos conjuntos que dice I2, o sea, aquí, perdón, el 10, 11 y 12. Los de este octeto son interrupciones. ¿Cómo se controla los dispositivos y el procesador? Con interrupciones. Cada dispositivo tiene un número, les decía, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el disco duro es 13. Entonces, va a accionar la interrupción 13 y dentro del 13 va a saber qué mapa de entrada y salida le corresponde. O sea, 13 es disco duro, pero como tengo 5 discos duros, entonces tiene que saber a qué disco duro me estoy refiriendo marcado con el 13.
Y a través de esto va a mandar esa señal y va a poder utilizar a través del controlador la impresora y se va a imprimir la hoja. Una vez que se imprime la hoja, va a devolver el control al modo usuario. Y el modo usuario va a seguir haciendo cosas, va a seguir modificando sus datos, etcétera, etcétera. Esto es el modo de ejecución que se maneja normalmente en un sistema operativo, en todo sistema operativo. Como usuarios, nosotros como instaladores, como dueños del sistema operativo, como dueños de la máquina, estamos restringidos a ciertas operaciones. El sistema operativo es quien se cuida de nosotros y cuida que esté estable. Y funciona de esta manera. ¿Dudas? ¿Dudas? Nada, está totalmente claro. Ok. Vamos a ver la secuencia de funcionamiento del procesador. Les había dicho que es cíclico, ¿se acuerdan? Es bastante simple. El procesador únicamente tiene que realizar casi todo el tiempo, o sea, tiene que tratar de perder el menor tiempo posible. Vamos a darnos cuenta que sí pierde tiempo, pero la idea es que aprovechemos al máximo su tiempo. ¿Por qué? Porque el procesador siempre se ha considerado que es un elemento bastante caro. Cuando hablamos de la primera generación de computadoras, el procesador era toda la máquina y que costaba un montón de plata y que solamente el que había fabricado lo tenía o podía operar. Cuando hablamos de una segunda o tercera generación, estas computadoras ocupaban un cuarto como era como un ropero de 4 cuerpos, digamos. Eran grandes. Y su poder de procesamiento en la época era lo máximo y costaba un montón de plata. Como costaba un montón de plata, uno tenía que tenerlo ocupado todo el tiempo para justificar su uso o su inversión. En esa época se colocaban cintas. Entonces se colocaba una cinta que era el lenguaje compilador. Con la tarjeta perforada se colocaba nuestro código. Se hacía correr el compilador y nos daba resultados en una impresora. Teníamos que leer los resultados de la impresora, volver a modificar el código, volver a perforar tarjetas, volver a colocar la cinta del compilador y se volvía a compilar. Una vez que nos daba OK el compilador, sacábamos la cinta del compilador, colocábamos la cinta del ensamblador, enlazábamos nuestro programa objeto ya no era código fuente, con algún tipo de otra librería que estemos usando. Se enlazaba y se generaba un código binario. Y luego podíamos ejecutar recién. Fíjense entre colocar cintas, sacar cintas, colocar tarjetas, ver la impresión. El procesador ha estado un montón de tiempo sin uso. Entonces se han empezado a buscar mecanismos que eviten estos tiempos de no trabajo del procesador, porque costaban demasiado. Entonces el procesador tiene que estar haciendo todo el tiempo su tarea. ¿Y en qué consiste su tarea? Lectura de memoria principal de la instrucción que tiene que ejecutar y que está apuntada por el controlador de programa. Incrementa el control de programa. O sea, ha leído las 5, está leyendo las 5, entonces tiene que incrementar a 6 el controlador de programa para que apunte a la siguiente. Y ejecuta la instrucción 5. Si incluye lectura de operandos en memoria o almacenamiento de resultados, tiene que utilizar la memoria RAM o los registros. Esta operación es lineal, se va a ejecutar en forma consecutiva, cíclica, en un bucle infinito. La unidad de control del procesador está realizando esta secuencia siempre. Lee la instrucción, incrementa el contador y ejecuta la instrucción. Si la ejecución implica almacenar o recuperar datos, lo hace. Y otra vez, lee la siguiente instrucción, incrementa el controlador, ejecuta la instrucción. Otra vez, lee la siguiente instrucción, incrementa el contador, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el trabajo simple que hace el procesador. Y este trabajo simple nos da lo que tenemos corriendo en la máquina. Magia. ¿Está bien? Entonces, lo único que sabe hacer el procesador es repetir a gran velocidad esta secuencia. Y si queremos que sea útil lo que está haciendo el procesador, se tiene que cargar adecuadamente en memoria el programa máquina que deseemos que haga algo útil. ¿Está bien? Estos tres mecanismos, este ciclo, puede ser interrumpido de alguna forma por alguna condición.
O sea, este ciclo puede ser interrumpido. El procesador está todo el tiempo ocupado, pero se le puede interrumpir su trabajo. Por ejemplo, si hay un salto en las instrucciones, está rompiendo la secuencia lineal y pasa a otra sección. Hay un jump con una etiqueta. Entonces, en BASIC se llamaba goTo. En Java no se puede hacer jumps, pero como se utiliza métodos diversos, se puede salir de un método y entrar a otro. Por ejemplo, ejecutar otro. Estamos haciendo un salto. ¿Está bien? He movido el ratón. Fíjense el puntero de mi ratón. He movido. O estoy utilizando teclado para ir arriba y abajo. ¿Qué implica eso? Estoy ejecutando una interrupción al trabajo del procesador. Y esta interrupción va a hacer que el procesador deje de hacer lo que estaba haciendo y atienda a la interrupción. Si es el teclado, me va a decir, ¿qué está haciendo el teclado? Está moviendo de arriba a abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mandarle al monitor para que muestre el contenido que está más arriba o que está más abajo. Y una vez que he hecho eso, he dejado de presionar el teclado, vuelve a hacer lo que estaba haciendo. ¿Está bien? Ahora, otra instrucción de llamada al sistema. Por ejemplo, he presionado el botón guardar. Aquí coloco archivo, guardar, por ejemplo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica para el sistema operativo? Que se está ejecutando un trap. O sea, estoy dando una tarea y tiene que hacer un servicio. O sea, el servicio del sistema operativo que me permite guardar va a ser un API, utiliza un API. En el caso de Windows, el API se llama Win32, es una librería. En el caso de Unix, de manera general, se llama POSIX. Entonces, estoy utilizando una llamada al sistema. Entonces, tenemos tres elementos que pueden interrumpir el trabajo cíclico del procesador. Y mientras no sea interrumpido, está haciendo en un bucle infinito este ciclo. Si no tiene nada que hacer, o sea, no hay ningún programa, si no hay ningún programa de usuario, ¿el procesador estará descansando? ¿Qué opinan? No creo, porque, no sé, seguramente hay un montón de procesos que constantemente tiene que estar actualizando la hora o el mismo monitor, ¿no? Constantemente lo está utilizando, entonces sin hacer nada nunca va a estar. Exactamente. O sea, aunque mi usuario no esté haciendo absolutamente nada, aquí fíjense que hay un montón de elementos que están en ejecución. Entonces, si el usuario simple, el mortal, no le perjudica, el sistema operativo tiene que estar operable. Y para estar operable está ejecutando estas tareas. Y cuando el mortal le dice, yo quiero coser esto, entonces también me va a hacer caso. Me va a dar el turno respectivo para hacerme caso. Entonces ustedes, sin hacer nada, en sus máquinas presionen control al suprimir y vean la administración de tareas. Y fíjense cuántas tareas tienen ejecutando. De ustedes debería ser tal vez el navegador, que está justamente conectándonos a través del Meet. Pero se van a dar cuenta que hay muchas más tareas que no son propias de ustedes. Así que el procesador jamás está descansando. Estamos justificando su uso, su costo. Nos ha costado mucho, así que es nuestro esclavo y tiene que estar ejecutándose todo el tiempo. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Sí, está claro, Inge. Ok, para terminar esta parte, vamos a hablar de los registros de control y estado. Ya sabemos a qué se refiere el control de programa. Siempre apunta a la dirección de la instrucción máquina. Siempre apunta a la dirección del que nos toca ejecutar. Puntero de pila, la dirección de esa cola, la pila como tal, para que podamos manejar las tareas que se están acumulando de alguna manera. Registro de instrucción, ¿cuál es la instrucción en curso? CMP, JMP, MOV, etc. Los registros de estado, ¿cuál ha sido el estado después de haber realizado la operación de la unidad aritmética lógica? Si ha habido negativo, signo, acarreo, cero, desbordamiento, los bits de modo de ejecución.
si está en modo usuario o está en modo sistema. La tarea puede estar en modo usuario cuando está haciendo algo en Word. Cuando imprime, cambia este bit y se pone a modo sistema. El usuario no puede hacer nada, no puede interrumpir. Claro que puede borrar la cola de impresión, es muy diferente, pero no está a cargo de la impresora. Los bits de control de interrupciones. Muevo el teclado hacia arriba o hacia abajo, estoy interrumpiendo el procesador. Tengo todos esos registros. Y los últimos registros de memoria, que pueden ser RAM o pueden ser espacio de direccionamiento de entrada y salida. Entonces, acabamos de describir cómo funciona una computadora por dentro. Y estamos hablando sobre todo a nivel de hardware, más que software. Resumen de arquitectura de computadoras. Preguntas. Esto que hemos analizado es la arquitectura von Neumann, ¿no? Sí, Pero, la von Neumann. ¿en qué varían, digamos, las nuevas arquitecturas que han ido saliendo? Creo que el año pasado ha salido una nueva arquitectura, algo así, entonces. Bueno, la mayoría de las arquitecturas van a tener un esquema muy parecido porque se necesita. O sea, lo que van a cambiar, ¿dónde está? Es en esta parte. Esta unidad aritmético-lógica, esa unidad de control, va a cambiar de alguna forma para hacerlo más óptimo, más rápido. Va a tener un conjunto de instrucciones diferente. No va a ser el ISA x86 o x64. En el caso de Mac, su conjunto de instrucciones es diferente. En el caso de Linux, su conjunto de instrucciones es diferente. Entonces, cada sistema operativo, para trabajar con cierto hardware, necesita una compatibilidad. Yo puedo instalar un software Mac OS sobre una máquina, una PC. Sí y no. Oficialmente no puedo hacerlo, porque ese sistema operativo no me reconoce el hardware. Pero, como muchos de los sistemas operativos macOS últimos, antes de que saque el procesador M1 Apple, han funcionado sobre el procesador Intel. ¿Y qué hemos dicho que Intel tiene? Un conjunto de instrucciones básico, el x86 o el x64. Por lo tanto, Mac sí puede funcionar. Le han hecho un pequeño crack, una variación pequeña de su reconocimiento de hardware, de tal manera que reconozca a las PCs Intel. Una de sus tareas al finalizar la materia va a ser justamente instalar un Mac OS sobre PC. Y van a ver que funciona. Pero funciona en Intel, no en AMD. Aunque compartan el conjunto de instrucciones, algo de Intel hace que Mac, el sistema operativo Mac OS pueda reconocerlo. Y algo de AMD lo está obstruyendo. ¿Puedo instalar Linux sobre una PC? Sí. Porque entonces el conjunto de instrucciones x86 y x64 también es reconocible. ¿Puedo instalar Unix sobre una PC? No. Pero puedo instalar el FreeBSD, el OpenBSD o el Sans Solaris para PC, porque esos tres reconocen el conjunto de instrucciones. ¿Entienden? Ahora, su compañero pregunta sobre, por ejemplo, otras arquitecturas. Mac, con la nueva máquina que ha sacado con procesador M1, está manejando otro conjunto de instrucciones. Y el procesador se llama ARM. Son procesadores. Es totalmente diferente a Intel. Es por eso que cualquier sistema operativo de Intel ya no funciona ni siquiera como máquina virtual dentro de una Mac actual. Yo no puedo instalar Windows 10 en una Mac actual, ni siquiera como máquina virtual. Necesito que el Windows sea un Windows ARM y no un Windows x86 o un Windows x64. ¿Se entiende la diferencia? Ok, no se preocupe.